¿Va a salir o no va a salir esta iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador? ¿Qué aspectos contempla? Los tiempos han cambiado, se ha modificado también un poco el panorama en lo político. El presidente tiene listo un plan B, tendrá que echar mano de él este año, quizá el próximo. Pedro Isnardo de la Cruz. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Encantado. Isnardo. Pedro o Pedro. Pedro lo dejamos más fácil, ¿no? Pedro. Más fácil y no nos hacemos pelotas. Pedro, bienvenido. Gracias. Encantado. Gracias por la invitación. Gracias. Alicia, querida Alicia Salgado, ¿cómo te va? A todos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. El Pedro, Alicia, es un placer como siempre. Muchas gracias. Jorge, a ver, Alicia. Plan B, dice el presidente López Obrador, listo ya, para no tocar la Constitución, sí, meterle mano a leyes reglamentarias, a leyes secundarias. ¿Va a tener que echar mano el presidente López Obrador de esto? ¿O ves una posibilidad remota, lejana, pero posibilidad de que se pueda aprobar una modificación constitucional en materia política y electoral? No, esta segunda opción la veo no solamente remota, sino que de hecho ya lo han aplazado las discusiones de tal manera que todos están trabajando en las reformas a las leyes secundarias. Unas reformas en donde les alcanza el voto, pero donde también les facilita el control. El control de la elección es lo más importante desde mi punto de vista, y eso es lo que ha perseguido el presidente López Obrador, porque no solamente se trata del número de personas en el INE, sino de que una vez que estás dentro del INE y tienen todo el proceso para elegir, como lo comentábamos la semana pasada, van a poder tener acceso a toda la distribución, pues las casillas, toda la distribución territorial del voto, a la revisión integral de la lista nominal, a la revisión integral del padrón. O sea, no es desaparecer al INE, es controlar al INE. Creo que esta es la parte más interesante de la ecuación. ¿Están disputando el control del INE? Claro, unos y otros. te estás disputando la permanencia de la cuarta T. Y además te estás disputando, Jorge, pues una buena lana, ¿no? Una buena cantidad de recursos, porque el presidente ha dicho hay que quitarle dinero al INE, hay que quitarle dinero a los partidos políticos. Y suena bien. Esa parte suena bien, no sé cómo veas el conjunto. Creo que no hay que adelantar vísperas. Creo que todavía falta mucho por ver. ¿Tú sí ves que la reforma constitucional no va a pasar. No tiene votos para pasar. Pero sí crees que la vayan a votar la próxima semana. No tiene apoyos. Hay que ver lo que el presidente tiene que dar a conocer bien, este famoso plan B, que es lo que ocurre. Quizás sí, creo que en el fondo sí está a controlar el INE, eso es evidente, pero tampoco es tan sencillo. A ver, los consejeros se tienen que elegir, los 4 consejeros que se van a renovar a principios, en el primer trimestre del año próximo, tienen que ser elegidos por 2/3 partes de los votos. Tampoco los tienen en forma automática, las 2/3 partes de los votos. Se pueden quedar vacantes esos 400. Podría quedar vacantes, pero ya vimos con la Comisión Federal de Competencia esta misma semana que le demandó la Suprema, le exigió la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo que enviara a los consejeros, los 3 consejeros que no tienen la Comisión de Competencia, que los enviara. Quizás el peligro de todo esto es que se contamine por falta de acuerdos, más que por acuerdos, por falta de acuerdos, el proceso electoral, no solamente el federal, sino incluso el del Estado de México y Coahuila, incluso si se aprueban por mayoría simple leyes que luego vayan a la controversia constitucional, a la Suprema Corte. Me parece que todo eso es lo que está en juego y me parece que hay que ver qué es lo que se va a presentar la próxima semana. Se va a presentar, supone, este fin de semana, porque el martes, miércoles, ya estaban amenazando con votarlo. A ver qué es. Hoy también hay una declaración muy interesante de Ricardo Monreal donde dice que el Senado no tiene prisa para analizar las leyes del plan B, ¿no? Lo veíamos hace unos minutos. Entonces me parece que hay muchas cosas en juego que todavía no están acomodadas en torno a este punto. Incluso el juicio de desafuero de Alejandro Moreno, que es otra cosa que introdujo Nacho Mier en las últimas horas. En el PRI no les mete presión, pero hay que preguntarle a Alito, ¿no? Si no le mete presión eso, que tiene una investigación judicial abierta en Campeche. A lo mejor ayuda al PRI, ¿no? ¿Cómo lo ves? A lo mejor ayuda. Yo lo que creo es como 4 tiempos de esto. La biografía del presidente, creo que es muy claro que el tema del fraude electoral, la democratización, la posibilidad de la reforma, ¿no? Como una bandera
clave de su cierre sexenal es una apuesta no menor, ¿no? O sea, hay una biografía donde él, ¿no?, hasta tercera ocasión logra la presidencia y finalmente el tejido, el diseño de la reforma electoral en su propuesta constitucional, que en efecto no tiene futuro, ¿sí?, por el tema de la mayoría calificada condicionante. Esto parece menor, pero el diseño en sí es muy interesante para poder abrir el escenario de una negociación. Esto de la biografía entonces supone, bajo el tema de la reforma, sobre todo la experiencia de la energética, ¿no?, un juego de suma cero. Ganamos y tenemos que ganar a como dé lugar, y bienvenidos a la no negociación, ¿no? Pero ahora las condiciones han cambiado. Ahora el proceso se ha enroscado, el proceso se ha pasmado, el proceso muestra las señales de la necesidad política presidencial de que se negocie. Sí. Entonces, justo estamos en ese tiempo. Se habla de un plan B con el tema de las leyes secundarias. Bueno, a lo mejor el plan B prospera o no, como dice muy bien Jorge y como sugiere Alicia. Pero el tema, a mi juicio, es realmente el tiempo político real ante el que estamos, que es la emergencia o la inminencia de la elección, ¿no?, en los próximos meses de Coahuila, Estado de México. En segundo lugar, el que si no pasa la reforma, por definición se manda su aplicación hasta el próximo sexenio, ¿no? Y en tercer lugar, no menor, la necesidad que se tiene, a mi juicio, en este momento, con estas circunstancias, de que se construya un escenario en el que los candidatos a la presidencia puedan tener la tranquilidad de poder operar sin regulación, como de alguna manera se ha presionado. Es decir, que las leyes electorales, ¿sí?, las instituciones, la posibilidad de parar este fuego abierto, este juego abierto y este fuego permanente, ¿no?, por la sucesión, pues ya cada vez está más desbordado. Entonces, la obra pública y la posibilidad de que se puedas placear y que puedas ventilar, necesitas esas amarras resueltas en las leyes secundarias al menos, ¿sí?, o en las leyes ahora hasta abril, ¿no? Entiendo que es hasta abril del próximo año cuando se podría meter mano a la legislación electoral. Es correcto. Es febrero, ¿no? Es febrero, pero, o sea, políticamente, por ejemplo, como muy bien señalan ustedes de lo de Monreal, sí, ¿no?, hay otro filón clave de presión. Sí. Porque no solamente es la Cámara de Diputados, sino también tienes que tener otro momento. A eso me refiero, ¿no?, con un cuarto momento político. Y Monreal ha dicho que en diciembre se va a definir, ¿no? Y si se va o se queda. Y si pasa este periodo ordinario, yo creo que es ya muy difícil incluso proponerlo en el próximo, que comienza el 1 de febrero, ¿no? Yo creo que sí es una... o sea, a ver, el presidente ha trazado una ruta que la ha dicho en la mañanera, la ha hecho muy clara. Es este mismo periodo tendremos o presentaré la iniciativa, la presentará directo por interpósita persona morenista, pero el contenido es lo que todo el mundo espera, porque hasta dónde quiere llegar o hasta dónde puede querer llegar es diferente. El tema fundamental está en torno al INE y está también en torno al proceso de elección de organización electoral. Creo que esta es la parte más importante a considerar. Y la segunda, que esta misma, antes del 15 ya, la próxima semana, en un par de semanas, pero yo creo que la próxima semana se define el candidato o la candidata de la alianza en el Estado de México. De tal manera que podrías tener un factor de juego muy interesante en el gobernador del Estado de México y también con la forma en que se está concretando esta alianza, con el apoyo, con la estructura estatal hacia la alianza en el Congreso. O sea, cómo se define esta alianza y cómo salgan de fortalecidos o no, y cómo planteen sí una coalición de gobierno o una propuesta integral, puede ser definitivo también para cómo se acabe conformando la alianza. Para mí hoy el sorpresivo llegue que le dieron a Nacho Mier, a Alejandro Moreno,
tiene que ver, que pareciera como que le están haciendo un favor, es presionarlo para que se salga del PRI. O sea, para que Alito se vaya del PRI. ¿Y por qué no? A estas alturas del partido nada gana, ¿no? Pues a su casa. ¿Quién lo va a Yo creo que recibir? Alito no lo va a hacer, hombre, ¿no? Hasta por supervivencia política. Pues ese es su mejor escudo, ¿no? Su única mejor escudo protección. Pero a nadie, o sea, al presidente, al coordinador del PRI no le encanta, ya, de hecho ya casi no habla. Ayer salió un poco en las imágenes, Alito. ¿A Moreira? A Moreira le conviene la fuerza que está tomando. Pero Moreira está Son muy cercanos. Son muy cercanos. El que está muy distante de él es Osorio en la Cámara de Senadores. Sí. Pero yo creo que el PRI tiene elecciones el próximo año. Marzo, se puede reelegir Alito, puede o no reelegirse. Y yo creo que eso es lo que está planteado. Yo creo que la medida de la declaración de hoy, que además Nacho Mier, la gente de prensa de la Cámara de Diputados, le pidió a los reporteros que le preguntaran eso, porque no estaba en la agenda de nadie. Fue una pregunta pedida, según comentan los reporteros que están en Cámara de Diputados. Me parece que es una medida muy desesperada. Recurrir nuevamente al expediente, que ya se ha recurrido, de que si no me apoyas te voy a desaforar, hace ver mal a todos. ¿Por qué? Porque yo no es santo en mi devoción, Alejandro Moreno, no. pero no, es otro tema, no es santo en mi devoción, pero extorsionar con que te desafuero o no te desafuero a partir de que me apoyes o no me apoyes, me parece que no es legítimo. Como no es legítimo sustentar el pedido de desafuero en grabaciones que son ilegales, porque las grabaciones que presenta Laida Sansores se tomaron ilegalmente, eso no es legal. Entonces, me parece que está todo el ambiente muy contaminado, como dice Pedro, hay muchas cosas en juego que todavía no están definidas en la sucesión de Morena, en el caso de Monreal, en si se va a desarrollar o no la alianza, con quiénes, cómo en el Estado de México, en Coahuila, mirando hacia el 24, y aunque parecen todas hilos de una trama que no están conectados entre sí, me parece que todos sí están conectados, todos se tienen que definir de aquí a que comiencen las vacaciones decembrinas y de aquí a esa fecha, el 15, 20 de diciembre, vamos a ver todavía muchas cosas. ¿Crees, Pedro, que el presidente ya da por perdida, digamos, la batalla de reforma constitucional y por eso es que trae el plan B? ¿O todavía hay un espacio de oportunidad para que se le meta mano a la Constitución? No, yo creo que la Constitucional está en su momento de menor posibilidad, es decir, no hay escenario factible, pero lo que sí hay es, según yo, un escenario para consumar un proceso de reforma electoral a como dé lugar. ¿Por qué? Porque se necesitan reglas del juego que puedan darle más capacidad al presidente de ofrecer un resultado, ¿sí?, donde el elector del 2024 va a tener la campana de la convocatoria, de la participación, que no existe en este momento. O sea, yo sí veo que hay una ambición de lograr que se extienda la capacidad del sistema político y el sistema electoral de transformación interna. ¿Por qué? Porque el juego en este momento es un juego profundamente ya polarizado, demasiado polarizado en lo que ya existe, y se necesita sangre nueva en la elección. Ahora, se ha convertido en una gran causa para la oposición, en buena medida alimentada desde el gobierno, por el propio presidente. Es decir, la oposición que no tenía causa la encontró en esta iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, en la defensa que han dicho hacen del Instituto Nacional Electoral. La virulencia del propio presidente en criticar la marcha, creo que fue del 13 de noviembre, ¿no? Todos los días anteriores, le dio a la oposición primero una convocatoria que creo yo que originalmente no tenía. Muy costosa la no alianza, ¿no? Y les hizo, claro, y los lleva incluso hasta el propio Movimiento Ciudadano ya está en duda si hasta dónde va a seguir con una vía autónoma, ¿no? Independiente. Precisamente porque les dio una causa, que es el tema electoral, de la misma forma que
el presidente, como tú dices, necesita abrir esos cauces de participación para que él y sus precandidatos puedan hacer campaña con mayor libertad y sin mayores presiones que podrían tener ahora, digamos, aunque son limitados, ya lo vimos que nadie los presiona demasiado. Para la oposición también el tema de, como fue durante muchos años, del fraude electoral para Andrés Manuel, ahora puede ser un tema de la oposición que enarbole de cara al 24. Pues al final el tema es cómo van a tener consolidado al INE con estos 3 vacantes que tienen en marzo. Digo, finalmente sí existe todo el proceso de instrucción para poder elegir a los candidatos, su calificación técnica, etcétera, y seguramente lo van a tener que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver cómo necesitan 2/3 partes de los votos. 2/3 partes, a ver si las consiguen y a ver cómo las consiguen. Pero gracias, no las Alicia. consiguen, Gracias. las pueden Muchas gracias. lograr en la segunda vuelta. Hasta mañana. Pásela bien. Porque sabemos